Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Junto a Mariana Corradini le damos la bienvenida al día después. Reflexiones políticas y económicas. Así lo prometimos, elecciones de medio término en la víspera. Bueno, llegó el momento del análisis, Paula. Así es, y como es habitual, cuando tenemos el día después de un proceso electivo o eleccionario, Bien. Está Marilina Trucone en nuestros estudios. Politóloga, ¿cómo estás? Muy bien. Nuestra analista Gracias. preferida casi. Así es, ya es el número puesto, digamos, en periodistas después de una elección. Gracias. Tenemos una placa. Claro, vamos a Podemos empezar con los datos que están vinculados a quiénes son los 9 hasta ahora candidatos a diputados nacionales que después del 10 de diciembre van a ocupar estas bancas. A esta altura ya electos, muchos se especuló en días anteriores que si 4 del oficialismo, que si 4 de la Libertad Avanza, finalmente 5 de la Libertad Avanza, 5 diputados, 3 de Provincias Unidas y 1 por Defendamos Córdoba, los de la Libertad Avanza, bastante desconocidos, en la cabeza Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño, luego Enrique Luch. y va luego Laura Rodríguez Machado, que es quien responde al pro más puro, muy del riñón de Patricia Bullrich. En segundo, fuerza, quedó Provincias Unidas, encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti. A más de 10 puntos de que la Libertad Avanza, le siguió Carolina Basualdo, quien estuvo la semana pasada en nuestro programa, y en tercer lugar, Paula. Para Miguel Siciliano, que también compartió en Periodistas hace un tiempo, 20 días aproximadamente, todo lo que implicaba poder acompañar a Provincias Unidas en esta formación, que la verdad que fue bastante pobre en los resultados, tanto en la provincia de Córdoba como en Santa Fe, con Puyaro también al frente de esta. Sobre todo en Santa Fe, donde estuvieron en el tercer lugar, primero la Libertad Avanza, segundo Karen Tepp, del peronismo Fuerza Patria, y en tercer lugar con 18 quedó Puyaro. Bueno, ya vamos a charlar con la analista sobre si esto fue un gran golpe para Provincias Unidas, pero primero cerremos con la diputada en realidad que nos falta, que renueva su banca a partir del 10 de diciembre, Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, con un magro 8%, Paula. La verdad que las expectativas eran superiores, eso es la verdad. Lo mismo pasaba con Provincias Unidas. Hay muchos análisis en relación, lo vamos también a compartir con Marilina para no comenzar con cosas, con reflexiones que tal vez, tienen solo una arista. Yo creo que hay muchas aristas que tienen que ver con, cómo surge esto de abrirse de su partido de origen que lo fundó su padre. Entonces, vamos a ver si es magro, si fue, como muchos decían, una cruzada, ¿no? O cuáles fueron las condiciones que llegamos para que... Solo voy a fundamentar en qué sustento mi magro, y ya le damos la palabra a Marilina. Mi magro. El 8 y pico de Defendamos Córdoba, más el 4 y algo, casi 5 de Pablo Carro, suman los 13, 14 puntos que habitualmente saca el peronismo no cordobesista en la Córdoba. provincia. En Córdoba. Pero le invitamos a usted, estamos hablando nosotras un montón. Buenas noches. Buenas noches. Marilina, gracias. A la luz de estos resultados, ¿no? Y pensar que también, la provincia de Córdoba siempre fue, en este caso, de derecha, más que de lo que decía Mariana, ¿no? Una inclinación, de ciertas tendencias en los votos, que es interesante pensarlo porque, la provincia de Córdoba también se vio un gran resultado de la Libertad Avanza, tal se ha compartido, las diversas provincias en general ayer, bastante sorpresivo, en realidad más o menos sabíamos que la Libertad Avanza llevaba la delantera, pero en general pudimos ver otras encuestas, sondeos que, mostraban algunos acercamientos. Y en esto también de Natalia de la Sota, que en algún punto ha inflado las encuestas y que eran resultados un poco optimistas, pero que finalmente con los resultados ya hacia las 21 horas del domingo, ya marcó una clara tendencia, lo que se dice el batacazo por la Libertad Avanza. También que hablaban sobre Santa Fe, que también claramente ha sido un golpe bastante duro para lo que fue este experimento electoral de Provincias Unidas, ¿sí? Que tiene una cierta lectura compartida, ¿no? La ancha avenida del medio, la derecha evidentemente no funciona, no estaría funcionando en estos últimos años en este escenario. Sería la derecha, bien extrema la que está funcionando.
Claro, eso también una polarización, lo que se podría hablar, ¿bien? O sea, pensar en ese esquema ideológico polarizado, derecha, y lo que será es una fuerza progresista, que se ha marcado notoriamente últimamente, en los últimos años, y el probar, digamos, ir hacia un término medio no ha funcionado electoralmente, como se ha visto con Provincias Unidas, que tampoco además ha servido ponerse como en los últimos meses que se habían puesto como el traje de opositores, que tampoco le ha dado el rédito político que esperaban. Que además y vale esta aclaración que vos haces. En los últimos meses en los últimos meses. Ese traje. De hecho, circuló información sobre distintos focus group que hicieron para ir a las elecciones. Decían, bueno, para que tan opositor no, Juan Schiaretti. Tampoco había que subir tanto la voz, ¿no? En algún punto. Pero de todas maneras, al moderarse ante la posibilidad de una copia y un original, evidentemente los ciudadanos y ciudadanas prefieren el original. El origen. Tenemos, entonces, me encanta hablar de ganadores y perdedores. Perdón, siempre nos gusta. Si es muy feo, pero está bueno. Está como bien, para categoría. sí. Ganadores. Ya hemos nombrado algunos. Perdedores. La varios. marca La Libertad Avanza, que fue en todo el país. ¿Son los únicos ganadores, pensando en Córdoba, los únicos ganadores en Córdoba es La Libertad Avanza? Habría que pensarlo, ¿no? Yo digo, querría matizar una lectura que se puede pensar de la candidatura de Natalia Lazzota. Digamos, una lectura es que forzó una interna al interior del cordobesismo. Pero el claro ganador es La Libertad Avanza, vamos a ponerlo en esos términos. Sí considero que es interesante en esto de poder mostrar o por lo menos plantear un debate de parte de Natalia Lazzota, que creo que eso fue tal vez lo interesante de su campaña, ¿no? Definitivamente ponerse en modo opositor, ¿bien? Y creo que en algún punto estos 8% que, bueno, son magros a lo que se esperaba o lo que se estaban planteando en algunos escenarios de que tal vez pudiera ingresar su segundo candidato, pero bueno, ahí como que se veía un poquito sospechoso tal vez esa lectura, ¿no? Pensando en el ámbito o el contexto de la provincia de Córdoba, que, bueno, ya sabemos que siempre tiende a un voto más conservador, ¿sí? Que se puede comentar. Entonces, esto creo que sí es interesante, lo de Natalia Lazzota, que al menos se animó a plantear ciertos ejes de debate en la campaña, que fue una campaña bastante escasa y bastante dominado por el anti, o ponerle un freno, el anti que puede significarle al gobierno nacional. O sea, fueron dos antis, ¿no? Dos antis. Porque es así, ¿no? También toda la campaña fue Milei, con la campaña al hombro, solo él. Exacto. Con la condición también de que en muchos lugares no pudo hacer actos, no pudo recorrer, digamos, las calles. De todas maneras, la ciudadanía lo apoyó. Y lo ha apoyado en 16 provincias. Y en 16 provincias. Y, por ejemplo, en Córdoba, que a mí me llama la atención de estos candidatos que ustedes ya lo señalaban, que son, bueno, bastante desconocidos, o inclusive de la segunda candidata de la lista de La Libertad Avanza, que medio había salido entre líneas esta semana de que no tenía que dar declaraciones públicas, o, por ejemplo, cuando fue a votar, tampoco emitió declaraciones. Pero, bueno, ganan. Y ganan bien, ¿sí? Yo digo, en esos términos de pensar qué pasó en la provincia, quiénes se movieron y quiénes no, han ganado. Es un contundente triunfo, ¿bien? Y eso es como lo que lo de... Pero no nos lleva a pensar, o sí, correginos, en que nació un candidato a gobernador con Roca o con alguien de ese sector. Digo, ¿es posible hacer una aplicación de los resultados de ayer pensando en una ejecutiva del 2027? No. Ya ahí tenemos que pensar también las particularidades que tienen las elecciones legislativas en esos términos. Acá, en las legislativas, siempre es la lectura que el de todos ganan algo. O sea, más allá que a las anoche así fueron los discursos. Todos ganan algo. La Provincias Unidas ganó un diputado. Bueno, asume les banca, bien, como bien señalaban, todos ganan algo, ¿sí? Hacer la todo o nada no es considero un análisis válido. Y además, en estas elecciones legislativas, los candidatos se dan los lujos de presentarse con sus propias listas, aprovechar, a ver a cuánto saca y poner ese porcentaje luego en juego. No sé, pensemos en la lista de Mestre y la UCR, un magrísimo 3%, o el Partido Liberal, que apoya a nivel nacional también al gobierno nacional, sacó un 4, algo, casi ahí igualando a Pablo Carro. Entonces, se pueden dar esos lujos, ¿no? Pero son elecciones legislativas y además nacionales, ¿sí? Que la volatilidad es mayor en el votante. Sabemos que el votante no vota igual en una elección local, en una provincial y en una nacional. Por eso es imposible hablar hoy en día de ese tipo de candidaturas. Y, por ejemplo,
una posible candidata que, bueno, he leído por ahí unos ciertos análisis de Natalia de la Sota, próximo gobernador, próxima candidata. Es como medio difícil arriesgar ese tipo de lecturas para unas elecciones legislativas de este tipo. Es algo importante de esto que decías, porque si vos tomabas la imagen de anoche de La Libertad Avanza de Córdoba, quien estaba detrás de esos ignotos, ¿no? Era Luis Juez. Entonces, por allí también es como que ellos reservaron esto de, bueno, jueguen con sus jugadores, con sus fichas, digamos, con estos cuadros propios que va armando Milei, Karina Milei, digamos, Bornoroni en Córdoba. Pero estaban esos detrás, ¿no? Que siempre quieren ser, siempre quieren estar. De hecho, ya avisó, Juez, ya avisó, exactamente. Pero en general la estrategia fue, bueno, esta presentación de candidatos propios, porque la elección legislativa da para eso, ¿sí? De aprovechar esas instancias. Vamos a tener que ir a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo se pasó el tiempo? Tan rápido. Rapidísimo. Creo que estamos en el momento de la primera pausa y volvemos con más reflexiones vinculadas a este escenario político que queda para el 10 de diciembre con Marilina Truccone. Segundo bloque en este día después de las elecciones de medio término, en estudios como conversábamos hasta recién, Marilina Truccone, y también permitimos un análisis de corte económico y por eso, si bien no puede estar aquí con nosotras en estudio, sí lo tenemos en comunicación telefónica. Le damos la bienvenida a Carlos Segiaro, gracias por contactarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué lectura hacemos de este día después en el plano estrictamente económico, Carlos? Yo creo que hay una cosa muy importante para mirar estructuralmente, que tiene que ver con lo que dijo el presidente anoche, en el sentido de que ahora se viene una segunda etapa de la economía con los cambios de las reformas estructurales. Hay algo muy fuerte que quedó de la elección, tanto en la Cámara de Diputados para mirar y la Cámara de Senadores, y es que el gobierno argentino no solamente consiguió superar el tercio en Cámara de Diputados, con lo cual se garantiza, digamos, que nadie le va a voltear un veto de acá en adelante, sino que además en los senadores, en la Cámara de Senadores, lo que consiguió el gobierno, en realidad aumentando fuertemente la cantidad de senadores, pero en realidad de los 23 gobernadores solo 9 se ratificaron electoralmente sus jurisdicciones, lo cual plantea una gran debilidad para muchos gobernadores. Y entonces el presidente de la Nación dijo anoche que empieza una segunda etapa donde se va a negociar con los gobernadores no kirchneristas un acuerdo de gobernabilidad. Mira, ¿qué significa eso? A mi juicio, obviamente, pensemos en Córdoba, pensemos en Santa Fe, los gobernadores dicen, bueno, vamos a arreglar, nos vamos a poner de acuerdo con la Nación. Acá empieza un proceso, no sé si decir de disciplinamiento, pero está claro que el gobierno argentino de acá en adelante no solamente va a evitar cualquier veto sobre los decretos, sino que en realidad lo que va a conseguir es mayorías absolutas, negociando tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y lo que vamos a ver entonces, a partir del 15 de diciembre, es la presentación de los proyectos de reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional que el gobierno argentino estuvo trabajando estos últimos meses. Y lo que me queda claro es que en ese proceso ahora, la mayor parte de los gobernadores no kirchneristas le van a dar el voto al gobierno argentino para avanzar en la reforma laboral, en la reforma impositiva y en la reforma previsional, que se van a discutir de cara al próximo año. Allá hay cambios muy profundos, proempresarios obviamente, en términos de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Si uno miraba muchos de esos proyectos de reforma laboral y de reforma impositiva y decía, no, esto no puede salir,
porque cambia las reglas de juego de décadas en la Argentina. Yo creo que lo más importante que deja la elección de ayer es que esos proyectos se van a aprobar. Carlos, y expresan un cambio muy profundo en las reglas de juego del funcionamiento de la economía argentina. En el caso de la reforma impositiva, estamos hablando de dar vuelta 90 años de historia impositiva de la Argentina. Con relación a esto, Carlos, precisamente es que en esa reforma impositiva la distribución del impuesto al valor agregado, sobre todo, sería tripartita, sería diferente a lo que es ahora. Así es, porque sería como un retorno, digamos, a los sistemas más federales de recaudación, a cambio de que se eliminen los impuestos más distorsivos del sistema. Entonces la provincia se quedaría con una parte del IVA, tendría que pasarle otra parte a los municipios, pero el compromiso es que se eliminaría absolutamente el impuesto a los ingresos brutos y se eliminarían las tasas municipales que pesan sobre la actividad empresaria. Esto es lo que está en juego en el proyecto, lo que está escrito en el borrador, además. Carlos, y en el caso de la reforma laboral, además va a venir un proceso sobre el cual se van a flexibilizar las condiciones de despido, claramente, y va a haber cambios en la negociación, que la paritaria va a quedar como está planteada a nivel general, pero va a haber negociación por empresa, que va a permitir que las empresas paguen plus sobre los trabajadores que la empresa considere más conveniente, y entonces va a haber un piso de salario muy bajo y aumentos salariales progresivos para los empleados que cumplan las pautas que quiere la empresa. Y eso en realidad nos generaría derechos adquiridos, de tal manera que yo como empresario le puedo pagar a un empleado 20, 30, 40% más, porque está cumpliendo los requisitos de la empresa, que es lo que cobra otro trabajador, pero si a los 5 meses ese trabajador deja de cumplir esos requisitos, vuelvo para atrás y le bajo el sueldo y no hay ningún derecho adquirido. Este es uno de los temas que se está hablando, como la ampliación también de la jornada laboral a 12 horas, no general, sino que un trabajador en lugar de estar 5 días trabajando las 8 horas, en realidad va a pasar a trabajar 3 días 12, porque le conviene hacer eso y no viajar los 5 días a la empresa. Bueno, estamos hablando de cambios muy profundos en la legislación, y alguien que está escuchando esto dirá, no, bueno, pero la CGT va a estar en contra. Sí, la CGT está en contra, pero en realidad el gobierno ha salido muy fortalecido ayer, y claramente vamos a ir a un proceso donde el gobierno va a tener el apoyo de muchos diputados y senadores que son parte de la oposición, pero que responden a gobiernos provinciales que tienen que negociar con la nación. Carlos, una pregunta más, porque sé que sabemos que estabas en una reunión, así que te agradecemos también que hayas hecho un alto en esta reunión para poder salir en Periodistas. Con relación al dólar, vos en otros encuentros aquí mismo en Piso decías, bueno, el pedido del FMI, del Tesoro Nacional de Estados Unidos, es en breve, o tal vez no, de manera progresiva, liberar las bandas, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo cambiario. Eso está también en la agenda. Claro. Hay un debate interno en el gobierno con respecto a cómo van a acomodar el tipo de cambio. Caputo ha dicho que quiere mantener la banda, pero Sturzenegger, por ejemplo, la semana pasada dijo que hay que eliminarla. Ahí hay un debate interno en el gobierno, pero está la presión del Fondo Monetario, del propio Tesoro de los Estados Unidos, para acomodar el tipo de cambio a un nivel más competitivo, que a esta altura no sería para nada violento. Estamos hablando ya a esta altura del 10-15% nada más, que permita que el Banco Central de la República Argentina recupere capacidad para acumular reservas, que es lo que reclama el Fondo Monetario y los acreedores. Y no nos olvidemos que en este punto, ¿qué va a hacer el Tesoro de Estados Unidos con todos los pesos que se quedó? En algún momento los va a vender. De tal manera que va a querer recuperar los dólares que puso. Puso más de 2.200 millones de dólares en los últimos 15 días. De esta manera que yo creo que es lógico pensar que va a haber alguna recomposición adicional del tipo de cambio, más allá de la baja que vimos hoy lunes, ¿no es cierto? Que es obviamente parte de una respuesta del mercado, tanto como el aumento de los bonos y las acciones, pero una señal positiva, digamos, de amplios segmentos empresarios con respecto al resultado electoral. Bueno, Carlos, seguro te vamos a invitar para que vuelvas acá a Piso en breve, y nuevamente muchas gracias por hacer este tiempo para Periodistas y poder también reflexionar con relación al impacto económico que ha tenido el día después de las elecciones legislativas. Muchas gracias. Muy bien, chao, que anden bien. Chao, gracias, buenas noches. Bueno, da por descontado que va a encontrar acuerdos en el Senado y en diputados, y esto me trae a colación una consulta vinculada con las elecciones, por supuesto, de ayer, 18 listas. En esas candidaturas había 1 o 2 con el sello, digamos, original, el histórico número 3 de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, la izquierda.
¿Qué pasa? ¿Se terminaron los sellos de los partidos políticos? Hay una cuestión, yo creo que hace un momento dije la marca. Tal vez se puede pensar también en esos términos. Partidos cartel. Claro, y hay como una cuestión problemática, sobre todo que lo vimos en Córdoba, y esa lista, esa boleta única en papel, que da cuenta de una fragmentación notoria, pero una fragmentación polarizada. Yo creo que esto venimos charlándolo con otros colegas de acá de la universidad, particularmente con la doctora Tomasini, ella es la especialista en partidos políticos, que hay como un supuesto ahí fuerte dando vuelta de una fragmentación. Algunos hablan inclusive de rotura del sistema de partidos, que está roto, podemos decir fragmentado, en términos polarizados en dos espectros, dos bloques claramente ideológicos notorios, ¿no? Lo que da ciertas particularidades que después hacen replantear luego qué ocurre en estos momentos y las articulaciones posibles inclusive hacia 2027, ¿no? Siempre mirando a una elección ejecutiva. Y con relación a estas polarizaciones, entonces, ¿qué pasa con esta avenida del medio? Y se deshace, justamente. Esa es la gran cuestión. Y ahí hay un error inclusive de lectura, ¿no? De intentar generar una opción de centrista, ¿no? De la realidad. Hay un fortalecimiento de los antagonismos en términos ideológicos que polarizan el escenario y que justamente obligan a rearticularlo en esos términos, ¿no? O sea, reitero, habrá una elección legislativa en la que se pueden generar esas situaciones o esas oportunidades, pero en los últimos meses venir con un discurso centrista de intentar ser oposición no surte el efecto deseado. 2017, te saco un poquito para atrás, en 2017 Mauricio Macri ganó la de medio término con casi los mismos porcentajes que estamos discutiendo ahora. Los 4 meses había rifado todo su capital político cuando intentó introducir en el Congreso la reforma jubilatoria, si no recuerdo mal, previsional, para decirlo correctamente. Ahí hay una cuestión. Yo digo, tirarla en estos términos de pensarlo que evidentemente hay una renovación, hay un voto de esperanza, ¿no? Digo, de parte de la ciudadanía. No ves el mismo escenario. ¿Cuál es la cuestión? De ver que no se desmadrada todo el lunes, ¿no? Sí. Hay una cosa de darle una oportunidad de no generarlo, de no generar cambios bruscos. Llegar a fin de año tranquilo, un poquito pasar tranquilo, un fin de año tranquilo. Lo cual nos da, la experiencia del 2017, obviamente que resuena y que creo que ahí hubo como una renovación de esa esperanza, de que se pueden bancar lo que sea, pero con tal de llegar a una estabilidad del dólar. Y es una cuestión ahí, el dólar bajo hace ganar elecciones. Eso es una cuestión de cajón, ¿no? En nuestro país. El dólar bajo asegura ganar elecciones a los oficialismos. Sí, aunque el tener dólar bajo, que supone que es una ancla inflacionaria, no repercute en los bolsillos de ciudadanos y ciudadanas, porque muchos ciudadanos y ciudadanas que ayer le dieron o le renovaron la esperanza al gobierno nacional, seguramente no le están pasando bien. Y seguramente no pueden comprar dólares. No. Definitivamente, no sé, se alejan de esa posibilidad en el mercado, de participar en esos términos del mercado cambiario. Pero ahí funciona en esos términos de generar un orden, una tranquilidad. Lo dijo Bullrich también, ¿no? Bullrich dijo esto de el orden, ¿no? Y que prima el orden en Argentina, que no queremos las calles, digamos, ocupadas. Y pareciera que ese es el mensaje, que ha dado la ciudadanía en general. Pero reitero, es una elección legislativa. Es muy difícil extrapolar estos resultados a una ejecutiva en el 2027. Sabemos que a fin de año y a ver cómo arranca el año que viene, ¿no? Y además pensando en estas políticas que comentaba recién lo que hay que devolver, lo que hay que cumplir con el fondo, lo que hay que cumplir con el tesoro. Claro. Con lo cual, medio para cerrar, porque se nos termina el bloque, es festejar, sí, está bien que festejen quienes ganaron, pero tampoco para creer que con esto se aseguraron casi un eterno continuo. No, es cheque en blanco, un cheque en blanco, definitivamente. Y el rol de los gobernadores, ¿no? Parece ser que sí, fue un discurso bastante conciliador y político. Sí, mucho más moderado. Más moderado, pero me da la sensación que el gobierno nacional no necesita a los gobernadores. Claro, ahora no. Menos que antes, pero sobre todo también lo dijo en el discurso. Ya no habló de argentinos de bien, habló de argentinos. Sí, le habló a todos los argentinos. Le habló a todos los argentinos, a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también hay los asesores han tratado de bajarle, digamos, esa efusividad que tiene el presidente de la Nación en el momento de, celebrar, sin dudas,
triunfo. Mucho por escribir y pensar y seguir esperando. Marilina, gracias por sumarte a Periodistas. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos charlando. Bueno, quedan muchas cosas siempre en la cuestión. Brevemente para mencionar, cambios en el sistema electoral. La boleta única de papel, ¿sí? La suspensión de las PASO, que siempre tienen impactos en los resultados y eso hay que mencionarlo. Claro. Definitivamente como que fueron condimentos, fueron varias piezas que armaron el resultado de las elecciones de ayer. Y que, sin dudas, también fue un armado político de la Libertad. Siempre va a haber un impacto, así que definitivamente es meramente político la hechura. Bueno, gracias Marilina Trucone. Nos despedimos, nos queda 1 minutito y medio, 2, y... ¿Volvemos? Sí, volvemos. Enseguida. Durante este programa un triunfo importante para la Libertad Avanza, pero que también lo pone ante un nuevo escenario. Ya no es posible echar la culpa, como escuchaba ayer, con el espejo retrovisor, sino que es necesario decir, bueno, a partir de ahora las buenas y las malas son nuestras y hay una sociedad que seguramente renovó esa confianza esperando que esas buenas noticias que todavía no llegaron finalmente se produzcan a partir de las tan comprometidas reformas estructurales que van a pasar por el Congreso y que no necesariamente van a ser buenos para los ciudadanos y ciudadanas, Paula. Así es, y ese fue el discurso de Milei. Dijo que va a ser un gobierno reformista, ¿no? Sí. Y en esas reformas, recién lo decía, lo adelantaba también el licenciado Carlos Eggiaro, entra en juego todo lo que tiene que ver con el empleo de los argentinos y las argentinas, con las jubilaciones y bueno, algo que sí, sin dudas, tiene que ver con la productividad, como son los impuestos, las tasas, el IVA, los ingresos brutos. Y que también tiene que ver con el sostenimiento de los estados subnacionales, Por que supuesto, no es un dato menor. Que es ahora donde está precisamente puesto esto de, bueno, ahora vamos a dialogar con los gobernadores. Porque en realidad gobernadores e intendentes han sido los que han sostenido durante estos casi 2 años, digamos, bueno, mediante la salud, la obra pública, la educación, las necesidades de los argentinos. Y con esto cerramos diálogo, pero sin urgencia, porque las burlas nos han mostrado que puede estirar un poquito esa situación. ¿Nos despedimos? Sí, bueno, de acá al 15 de diciembre iremos viendo cuáles son las medidas que se van tomando, también los cambios en el gabinete, Mariana. Exactamente. Ustedes pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, también por las redes de periodistas.bm. Agradecemos a Erika Fecia por el peinado, a Lilou por la indumentaria y a Andrea Peretti por el maquillaje. A ustedes por estar siempre compartiendo este envío de periodistas y a la gente de técnica de UniTV. Muchas gracias, buena semana, nos encontramos. Buenas noches.